me les bendiga, amados hermanos. Pueden sentarse. Sean bienvenidos. Quisiera invitarlos a que usted nos acompañe en el estudio de hoy en Hechos capítulo 8. Hace 15 días estuvimos hablando acerca de Esteban. Hoy vamos a estudiar lo sucedido después con la iglesia, después de la muerte de Esteban. El efecto de la muerte de Esteban para el evangelio de Jesucristo. La iglesia se encontraba de alguna manera cómoda en Jerusalén. La iglesia se encontraba tranquila en Jerusalén, ahí iba creciendo, iba avanzando, ellos evangelizaban ahí a sus compatriotas, a las personas allá alrededor, pero se habían olvidado de que la orden del Señor era de que ellos llevaran el evangelio hacia otros sectores, y estos sectores eran Judea y Samaria, y entonces, y luego hasta la última de la tierra, y estaban ahí haciendo la obra de Dios, pero cómodos en Jerusalén. Vamos a leer Hechos 8, versículo 1 al 3. Y dice que Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo, o el apóstol Pablo, bueno, en este momento no es apóstol, persiguen la iglesia. Se desató una gran persecución. Saulo estaba consintiendo en la muerte de Esteban. Y la gran persecución se desató contra la iglesia que estaba ¿dónde? En Jerusalén. Aquí solamente tenemos la iglesia de Jerusalén hasta el momento. El texto nos dice que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Es interesante que los primeros en predicar a otras personas que no fueran solamente judías, sino que vivían en otras regiones, personas que vivían en otros sectores fuera de Jerusalén, fueron los 7 diáconos que habíamos hablado. Entre esos 7 diáconos estaban Esteban y estaban Felipe, que hoy el protagonista va a ser Felipe después de esto. La escritura nos dice que Esteban, siendo diácono, también parece que era evangelista y predicador, y él murió a manos de los judíos, y entre esos estaba Saulo, ahí quien consentía en su muerte, por lo cual nos da a entender que tenía algún tipo de autoridad en el Sanedrín, en el consejo de los ancianos de Israel. Ellos podían dar muerte a malhechores, pero no podían exagerar, porque ellos dependían de la autoridad del gobierno de Roma. Así que no podían matar a todos los cristianos, solo a los líderes principales, a los que les estaban causando daño, porque Roma no se lo permitiría. Entonces, en este caso, la Biblia nos dice que se desata una persecución sobre los que están en Jerusalén. ¿Y a dónde fueron estas personas? ¿A dónde terminaron siendo esparcidos? ¿A qué tierras? A las tierras de Samaria y de Judea. Pero el texto nos dice que unos no fueron esparcidos. ¿Quiénes? Los apóstoles. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Esto implica que la persecución, aunque era para la iglesia, era en específico para los judíos que vivían en otros lugares o que tenían o que no habían nacido en Jerusalén, lo que le llamamos judíos helénicos. Los judíos helénicos fueron los que fueron perseguidos. Todo lo que eran los diáconos, esos 7 diáconos, a los apóstoles en este momento no los están persiguiendo, sino a todos los que estaban predicando a los judíos helénicos, o sea, judíos que vivían en distintas regiones y que se habían convertido al cristianismo.
por celo, por envidia y por todo esto. Salvo los apóstoles. No es que se quedaron porque eran muy valientes, por supuesto que eran valientes, sino que es probable que la persecución no era directamente hacia ellos, sino hacia los demás diáconos, los 7 diáconos, o en este caso Esteban, Felipe y todas estas personas. El verso 2 nos recuerda qué hicieron con Esteban. Lo fueron a enterrar, hombres, hay una palabra ahí, piadosos. Estas frases o estas palabras implican que no eran cristianos. ¿Okay? Hombres piadosos eran personas que seguían la ley de alguna manera y que simpatizaban con los cristianos, pero no necesariamente significaba que eran cristianos, sino que hombres piadosos pues, fueron a enterrarlos. Recuerden que con Jesús pasó algo similar, ¿verdad? ¿Quién enterró a Jesús? ¿Quién le dio el sepulcro? Arimatea, ¿verdad? José de Arimatea, que no era un discípulo, pero sí simpatizaba con el movimiento y no estaba tan involucrado. Entonces aquí la Escritura nos habla de hombres piadosos, refiriéndose a personas que eran buenas, pero que no estaban todavía en el cristianismo. Tal vez estaban en un proceso de conversión, pero no estaban en el cristianismo y respetaban a Esteban. No, no necesariamente, no se sabe. Puede ser, como pasaba con José de Arimatea, que era parte del grupo, pero no lo dice. Puede ser gente del pueblo, puede ser gente que a él lo estimaban. Exactamente. Estoy poniéndolo como ejemplo. Exacto. Estas personas, al decir piadosas, también eran respetadas por el pueblo, pero no necesariamente tenían que ser discípulos de Cristo, ni cristianos, ni nada por el estilo. Pero ellos fueron los que ayudaron en su entierro. El verso 3 nos enfatiza la labor de Saulo en este momento. Saulo, ¿qué está haciendo con la iglesia? La palabra dice asolaba. Es una palabra fuerte, que lo que está queriendo decir que no dejaba a nadie quieto. Movía a todos, los esparcía por todos lados. Asolaba a la iglesia, o sea, los esparcía. Y este esparcimiento que se menciona también en el verso 1, esparcidos por las tierras, era beneficioso al fin y al cabo. Al esparcir a la iglesia y al moverla de su lugar, donde ellos están quietos en Jerusalén, ahora ellos tienen que caminar por otros sectores, ir a otros lugares donde tal vez la estaban pensando 2 veces, a Samaria, una región a la cual los judíos no les gustaba ir, a ir hacia Judea, ir por los caminos. Así que ahora están siendo empujados. ¿Por qué están siendo empujados? Por el Espíritu Santo aquí. Directamente no. Están siendo empujados por Saulo. Aún Saulo, fuera de, vamos a decir, la voluntad perfecta de Dios, está siendo utilizado por Dios para mover a la iglesia. Claro, Saulo quiere destruirla, quiere arruinarla, pero Dios lo permite para que el evangelio se esparza y salga de Jerusalén. De Jerusalén, donde ellos estaban muy cómodos, confortables. Y algunos teólogos piensan que el cambio de Jerusalén hacia las demás regiones de Israel y posteriormente hacia las naciones no fue asimilado tan fácil por los apóstoles, aunque usted no lo crea. No fue asimilado tan fácil. Ellos tenían un fuerte nacionalismo, eran judíos netos, vivían ahí. Por eso Dios tiene que mover a los que eran judíos pero que vivían en otro lugar, porque tenían una visión un poquito más amplia. Y no estoy hablando mal de los apóstoles, sino que Dios tiene personas para cada etapa de la iglesia. Hay personas que llegamos hasta un tipo de visión y habrán otras que la continúan. Y ya los apóstoles, aunque son importantes, la preponderancia de Pedro va a ir bajando. Algunos piensan a Pedro como el papa de la iglesia, pero vamos a ver que Pedro va a ir bajando y van subiendo otros personajes, porque se necesitan que otras personas también tomen protagonismo. Y bueno, él arrasaba a las personas casa por casa. ¿Dónde se congregaba la iglesia?
casa en las casas. Así que él fue a las casas, los buscaba casa por casa, arrasaba a hombres, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. ¿Por qué no los mataba? Por lo que le estoy diciendo, porque no podían matar a todos, era mucha gente, eran una multitud. Lo que podían hacer es matar a algunos de sus líderes para que se ahuyentaran, para que se esparcieran. Y el Imperio Romano no permitiría eso porque le traía desorden. El Imperio Romano siempre quería mantener el orden y se tenía que sacrificar uno o dos, pero para mantener el orden. Esta persecución, hermanos, esta crisis que se da, permite algo bueno. Las crisis nos mueven de nuestro confort. Si no tenemos pruebas, si no tenemos dificultades, hermanos, no nos desarrollamos y no sacamos nuestro máximo potencial cuando estamos en momentos difíciles. Es en los momentos difíciles donde nos desarrollamos. Es en los momentos difíciles donde pensamos, analizamos y sacamos mayores ideas. No es en el confort. En el confort nos quedamos estancados. No avanzamos, no caminamos, nos quedamos tal y como estamos. Ellos podían pensar que habían logrado todo porque era una multitud inmensa. Era una mega, por así decirlo, de congregantes. Ya estaban bien. No, ellos tenían que cumplir una misión. Ellos tenían que cumplir una misión. Fueron esparcidos en las tierras de Judea y Samaria. Eran hombres piadosos, que viene un resumen de lo que vengo hablando. Saulo asolaba a la iglesia. Pero algo importante que nos dice el versículo 4, que los que fueron esparcidos, ¿qué hacían, hermanos? Anunciaban por todas partes, predicaban, anunciaban el evangelio. O sea, donde ellos iban, donde ellos caminaban, donde ellos pasaban, le hablaban a las personas. El efecto fue contrario. La idea era que le diera miedo y que no hablaran de Jesucristo. Pero mientras fueron esparcidos, comenzaban a hablarles a otros. Hay algo que resaltar en la gente de aquella época. Eran personas muy valientes. Mataron a uno de sus líderes. La idea era que tuvieran temor. Fueron esparcidos y aún así seguían hablando. ¿Qué pasa cuando el enemigo nos ataca a nosotros? Nos calla y decimos, ya no voy a predicar más porque me ha venido todo esto. Ya no voy a hablar de Cristo, ya no le voy a servir a Dios porque solamente cosas malas nos pasan. Ellos, donde más cuestiones difíciles tenían, más seguían sirviendo. ¿Por qué? Porque ellos entendían que estaban en una guerra espiritual y si el enemigo los atacaba, ellos también tenían que contraatacar. Y la manera de contraatacar era quitarle almas al enemigo. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos ataca el enemigo? Probablemente dejamos de orar, dejamos de buscar de Dios y dejamos de servir. Este no fue el caso de ellos. Ellos siguieron adelante. Probablemente, como les dije, los apóstoles acá no se mueven. ¿Y por qué? Porque ellos están aferrados a sus tradiciones. Recuérdense que desde el capítulo 1 lo primero que ellos dicen, preguntan es ¿cuándo vas a restablecer el reino a Israel? Ellos pensaban en ellos mismos, no estaban pensando tanto en los demás. Sin embargo, aquí las circunstancias los obligan a ver hacia Samaria y hacia Jerusalén. Y los primeros en hacerlo no fueron los apóstoles, sino que fueron diáconos. Eso téngalo bien en claro. Dios no solamente no usa personalidades nada más, cargos nada más, usa a aquel que esté dispuesto a servirle. Y ese va a usar. Así que ellos están predicando donde Dios les dijo, donde ellos debían ir, a Jerusalén y a Samaria. Y acá nos van a relatar la historia de Samaria. Aquí unas ideas antes de pasar de punto. Los cambios de planes, las incertidumbres, Dios las usa ¿para qué? Para moldear nuestra fe. Las crisis financieras, los problemas familiares pueden ser oportunidades para ver el poder de Dios. Cada crisis es un motor y es una oportunidad para cumplir con la gran comisión. Cada situación es una oportunidad que nosotros tenemos para predicar de Jesucristo, no para echar para atrás.
Siguiente punto sería la predicación en Samaria. ¿Qué sucede en Samaria cuando llegan las personas a estos lugares? ¿Qué pasa cuando llegan a Samaria? Vemos que las personas por todas partes, como dijimos, están predicando, ¿verdad? Están predicando. Pero especialmente Felipe desciende a la ciudad de Samaria y está predicando de Cristo. Ok, eliminaron a Esteban y ahora se levanta Felipe. Interesante. Eliminaban a uno, se levantaba a otro. La obra de Dios no depende de personas, depende de Él. Y si algo le pasa a alguien, habrá otro que ocupe su lugar para bien. No todo terminó con Esteban. Dios levantó ahora a Felipe. Y Felipe sabía en lo que se estaba metiendo. Su compañero, su amigo del grupo de diáconos había muerto. Ahora él ocupa su lugar de evangelista. Ocupa su posición. Y Felipe, no olvidemos, era diácono helénico. Helénico, ¿por qué? ¿Verdad? Porque él no era 100% judío. 100% judío, no. Y los diáconos fueron escogidos de entre las personas que no eran 100% judías, por la murmuración aquella, acuérdese. Ahí Felipe tiene una visión distinta. Voy a predicarle a otros como yo. Voy a predicarles a otros que no son solamente judíos nacidos en Jerusalén. Voy a predicarle a los samaritanos. ¿Por qué no tienen ellos la oportunidad de oír el evangelio? Tiene una visión distinta. Los versículos siguientes nos dicen qué es lo que sucede. Bueno, Felipe predica a Cristo en Samaria y multitudes le escucharon. Subraya eso en su mente o en algún lado. Multitudes. Porque ahora vamos a ver un juego entre multitudes y individuales, personas individuales. Aquí está él predicando a multitudes. Y las personas en el verso 6 ven las señales que él hacía. ¿Qué señales eran? Es una de las preguntas de la hojita. ¿Cuáles señales eran? Habían exorcismos, sanaba paralíticos, a cojos. Bueno, los espíritus inmundos salían dando gritos, ¿verdad? Los cojos eran sanados. ¿Y cómo se encontraban las personas de Samaria después de ver eso? O sea, eran personas abiertas. Los samaritanos, a pesar de que tienen una historia complicada, y que el pueblo judío no los quería por ser mezclados con los asirios, cuando predicamos lo de Jonás, tiene que ver parte con eso, por ser un pueblo mezclado en tradiciones, mezclaban las cosas judías con idolatría un poquito, adoraban en un monte Gerizim, no bajaban a Jerusalén a adorar. A pesar de eso, fueron a predicar allá y ellos abrieron su corazón. A veces las personas más receptivas son las que creemos que no merecen el evangelio. Y ellas fueron las que abrieron su corazón allá en Samaria. Pero no todo es color de rosas, hermanos. Bueno, el evangelio siempre rompe prejuicios y barreras culturales. El evangelio no es para los ricos, el evangelio no solamente es para los pobres, el evangelio es para todos. El evangelio no es para una raza, el evangelio es para el indígena, el evangelio es para el negro, para el blanco, para el flaco, para el gordo, para todos, para todo tipo de personas es el evangelio. Y nosotros no podemos decir esta persona no merece el evangelio. Tal vez no lo decimos abiertamente, pero con nuestras actitudes tal vez rechazamos a cierto tipo de personas o a ciertas nacionalidades o a ciertas razas. El evangelio es para todos. Ellos tuvieron que romper con eso, con esa división cultural y predicar a Jesucristo. Derribar los muros sociales. No olvide, Felipe no era apóstol. Hay una teoría que solamente los apóstoles podían hacer milagros. Bueno, aquí se derriba que están haciendo milagros un diácono. No necesariamente un apóstol, ¿verdad? Tomémoslo en cuenta. Señales y milagros por parte de un diácono, de un servidor que
servía a las mesas de las viudas. Dios lo está usando en otra área, porque las personas pueden tener varios dones y varias habilidades. Felipe pudo haberse amedrentado con la muerte de su compañero, pero tuvo la valentía y siguió predicando. Estos milagros nos recuerdan el ministerio de Jesús también y los mismos apóstoles en los primeros capítulos. Ahora viene otra situación. Bueno, no olvidemos que no debemos aislarnos, debemos acercarnos a las personas diferentes, debemos romper con los prejuicios y debemos sanar las divisiones, siempre en la iglesia o en las comunidades. Aquí se da algo muy interesante que lo podemos aplicar hoy en día. Este tema, el tema 3, es el peligro de querer comprar la gracia. Comprar la gracia. ¿Cómo que comprar la gracia? Verso 9 en adelante. Se nos presenta un personaje que estaba en Samaria y tenía como un show ahí. Se llamaba Simón. Simón. No lo confunda con Pedro, ¿verdad? Simón Pedro. Este se llama Simón. Y este ejercía la magia. Era mago. No sé si tenía ahí su tiendita, ¿verdad? La cosa que era un mago, parece que era bueno porque había engañado a mucha gente con sus artes mágicas. No puedo saber si su magia provenía del enemigo o era un farsante. Pareciera que es más un farsante que hacía trucos y con eso engañaba a la gente. Parecía. Entonces se hacía pasar por alguien grande, con poderes mágicos. Dice el verso 10 que la gente lo oía atentamente. O sea, Samaria tenía una característica, les gustaba oír, ¿verdad? Lo escuchaban atentamente, estaban atentos. Desde el más pequeño, dice el verso 10, hasta el más grande, diciendo este es el gran poder de Dios. Ahí es donde viene la herejía, porque estaba diciendo que era el poder de Dios. Era la cultura, era una cultura diferente, ¿verdad? Eran diferentes. ¿O no? Sí, tenían hambre de escuchar palabra, pero esto lo aprovechó. Cuando hay hambre, la misma Biblia dice que se amontonarán proféticamente muchas personas oyendo a engañadores. El mundo tiene hambre, pero escuchan personas equivocadas a veces por esa misma hambre. Y este es el caso. Aquí están atentos a él porque los había engañado con sus artes mágicas por mucho tiempo. Bueno, aquí está Felipe predicando. ¿Y qué ocurre? Que mucha gente se convierte. Creyeron al evangelio de Dios, al reino de Dios, al nombre de Jesucristo y se bautizaron hombres y mujeres. Y aquí en el verso 13 es interesante que también creyó Simón. Simoncito se convirtió, el mago, ¿verdad? Sí, hay que entender, no dice convirtió, voy a corregir, creyó. ¿Okay? Hay gente que puede creer, pero le falta algo más. Pueden ser creyentes, pero no convertidos. Y él creyó que esto era real, porque está viendo evidencias, está viendo el poder de Dios. Él creyó y fue bautizado. Ojo con esto. Las personas que creen que las personas que se bautizan mágicamente ya son cristianas, se pueden equivocar. Una persona puede creer, ha creído en la verdad, mira, esto es la verdad, puede bautizarse, pero no haber sido transformado, regenerado por el Espíritu Santo, no ha nacido de nuevo. Y él se le pega ¿a quién? A Felipe. Ahí está con Felipe, para arriba y para abajo, se le hace como discípulo, ahí, detrás de él, en todo momento. Dice el verso 13 que siempre estaba con Felipe, ¿verdad? Pero él lo que andaba era viendo las señales, no es tanto por oír el mensaje, era por ver las señales. Mira, uy, se sanó, ¿cuál fue el truco? ¿Verdad? Mira, este gritó, mira, este hizo lo otro. Viendo las señales y milagros que se hacían.
y él quedaba atónito. ¿Por qué? Porque era un mago y quería las cosas espectaculares y encontró cosas reales, no falsas como las que él estaba haciendo. Ahora van a intervenir en el verso 14 los apóstoles que se habían quedado en Jerusalén. Nuestros amigos apóstoles se dieron cuenta de que algo estaba pasando en Samaria, que en Samaria había un avivamiento, que habían recibido la palabra de Dios y enviaron a sus mejores fichas. ¿A quiénes enviaron? A Pedro y a Juan, ¿verdad? Esos dos que siempre peleaban, ¿verdad? A Pedro y Juan. Vamos, que son considerados en otros pasajes columnas de la iglesia. Sí, lo más. Vamos a, para que ellos analicen qué está pasando ahí, si es de Dios, qué está sucediendo, y eso pasa más adelante. Hay otra conversión, ¿verdad?, de Cornelio, y también envían personas a observar, más bien reciben informes. Ellos están tratando de asegurarse qué está sucediendo y envían a Pedro y a Juan, los cuales llegaron y oraron para que recibieran el Espíritu Santo, porque no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Esto lo hablé al principio cuando estudiamos el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Okay? Hay varias formas de verlo. Y una forma de ver el derramamiento del Espíritu Santo es el de Pentecostés, ¿verdad?, que ocurrió sobre los judíos. El segundo derramamiento que va a haber aquí en las Escrituras va a ser el de los samaritanos. Y el tercero, 2 capítulos más adelante, van a ser el de los gentiles. Hablamos y estudiamos que no necesariamente una persona tiene que experimentar el hablar en lenguas para tener al Espíritu Santo siempre. Yo sé que hay congregaciones que así lo enseñan, pero no es lo que me enseña la Escritura. Pero sí me enseña que hubieron estos 3 eventos. ¿Y por qué en estos 3 grupos? Porque son los 3 grupos a los cuales el Señor Jesús mandó a predicar: a Jerusalén, a Samaria y a Judea. Y los 3 tenían que tener la misma experiencia. Los 3 tenían que tener la misma experiencia. Si la experiencia del derramamiento del Espíritu Santo hubiera sido solo sobre Jerusalén, tarde o temprano dirían que los samaritanos no eran hijos de Dios ni eran parte de la iglesia, porque no habían tenido la misma experiencia. Y si tampoco venía el Espíritu Santo sobre los gentiles de aquella época, también se iba a criticar si los gentiles verdaderamente eran hijos de Dios. Así que Dios le permite una experiencia a cada grupo, a cada uno de ellos. Esto no obvia de que exista el hablar en lenguas como un don, pero aquí estoy hablando como una manifestación grupal y ocurre en estos 3 eventos: en Jerusalén, en Samaria y ¿cuál más me falta? Y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? También ocurre allá, o sea, a los gentiles, como Cornelio, no el gallo, ¿verdad? Cornelio. Ok, entonces estas personas no habían recibido el Espíritu Santo. Qué interesante. ¿Qué cosas hacía Felipe, por el poder de Dios? ¿Qué cosas hacía? Señales y milagros. Pero tienen que venir los apóstoles, ahí donde lo estoy diciendo, que ahí hay algo que tenía que suceder así. Los apóstoles, orar por ellos para que el Espíritu Santo cayera sobre ellos. No nos dice el texto que hablaran en lenguas, pero vamos a suponernos que sí. Porque algo sucedió evidente a la vista, que se dieron cuenta que se había derramado el Espíritu Santo sobre ellos. Aunque el texto no dice que hablaban en lenguas, ¿verdad? Pero algo sucedió, algo pasó, algo se veía en ellos. Se les daba el Espíritu Santo a las personas, recibían el Espíritu Santo en ese momento. Quiero añadir algo. Era necesario que los apóstoles fueran allá para que no se hiciera una división. Estos por acá con los diáconos o con Felipe, y los apóstoles por allá lejos. Era necesario que toda la iglesia se viera como una. Así que cuando llegan los apóstoles, se imponen sus manos, ellos están avalando lo que está sucediendo ahí. O sea, esto es de Dios y Dios los está respaldando a ellos. ¿Por qué con Felipe no descendió el Espíritu Santo? Si tenía dones. Era porque era necesario que estuvieran los apóstoles ahí para unificar a la iglesia en un solo pueblo, en un solo cuerpo. Tenían que estar los apóstoles ahí. Así que cuando
imponen Pedro y Juan las manos sobre las personas, ellas reciben el Espíritu Santo. Probablemente hablan en lenguas. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué ofreció? Ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera que yo ponga las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Qué sucedía? No sabemos. Pero él quiso comprarlo. ¿Por qué? Porque él estaba habituado a eso. Seguro si llegaba a una ciudad y veía un mago que hacía algo, mira, ¿cuánto vale ese truco? ¿Verdad? Como es la vida de los magos. ¿Cuánto vale ese truco? Lo compraba. Y al ver el poder del Espíritu Santo pensó que era lo mismo que se podía comprar con dinero. ¿Cuántas personas quieren el poder del Espíritu Santo para un show, para una manipulación, para llamar la atención? ¿Cuántas personas quieren el poder del Espíritu Santo para cosas negativas? Voy a mencionar algo, no voy a mencionar el nombre por ética, porque estamos siendo grabados. Hace un tiempo hay un personaje, o hubo, de poco ya dejó de predicar, un personaje que supuestamente Dios lo usaba en milagros. Voy a ponerlo entre comillas, no voy a juzgar, pero Dios lo usaba de milagros y muchas cosas. Muy importante, ¿verdad? En el mundo evangélico. Esta persona, antes de enfermar, él reconoció que predicó un evangelio falso en el tema de la prosperidad, porque fue uno de los que metió muchísimo el tema del dinero para tener sanidades, para obtener milagros y demás. Él lo reconoció públicamente. Y esta persona, ahí él tiene un libro, yo lo llegué a leer, donde él dice dónde recibió su unción, la unción, porque le llama la unción del Espíritu Santo, cómo la recibió. Y él la recibió yendo a una tumba de una predicadora de siglos atrás y pidiendo que el espíritu de esa predicadora fuera sobre él para él poder hacer los milagros que ella hiciera. Ahí se los dejo analizando si eso es de Dios, no es de Dios o qué, pero queda en un cuestionamiento terrible. Pero hacia milagros, hacia señales y hacia cosas grandes e increíbles. Tiene un seguidor que todavía sigue en esa misma línea. Hermanos, tenemos que tener cuidado nada más de guiarnos por lo externo. La doctrina también es importante, lo que se enseña también es importante. Y también el Señor dijo que en su nombre habrían personas que echarían fuera demonios, que harían milagros, ¿verdad? Y Él les diría, apartados de mí, hacedores de maldad. No quiero decir que todo el que lo haga o que Dios lo use, no quiero irme al otro extremo, es porque es satánico, no. Pero no es solamente lo que usted ve, sino también lo que la persona dice, cómo la persona vive, lo que ella enseña, quién es esa persona. Así que él quería algo similar, hacer negocio, porque estas personas lo que buscan es hacer negocio con el poder de Dios, hacer dinero de los milagros, hacer dinero de las señales, hacer dinero de las sanidades. Vea que eso no es viejo. Desde Hechos tiene sus primeros pasos. Pero tenemos un Pedro ahí bien despierto, ¿verdad? Que no lo pudieron sobornar. Entonces Pedro le dice, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado. O sea, lo puso terrible. El pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás listo. Por el camino que vas estás listo. Prácticamente le dice para dónde iba, para el infierno, ¿verdad? Con esas ideas que tenés. Oye, y se acababa de bautizar. Se había bautizado y había creído en Jesús, pero todavía él no era convertido, no había nacido de nuevo. Interesante, amados. Pedro aquí lo exhorta.
Pedro aquí lo exhorta. ¿Y cuál es la respuesta de Pedro? ¿Qué lo manda a hacer a Simón? Arrepiéntete. Pero él ya había creído en Jesús. No se había arrepentido de sus malos deseos, de esa vida. ¿Y qué tal si él hubiera seguido en ese camino, verdad? O hasta obtiene un don, comienza a hacer dinero con ese don. Qué triste. Pero es lo que sucede hoy en día. Gente que cobra lo que Dios da gratis. Y eso no puede ser. Seguimos. No nos dice si se convirtió o sí. ¿Cuál fue la reacción de él? Claro, ya veía que le iba feo. Ya venía la pelona por él también. Dice, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de eso que habéis dicho venga sobre mí. Tonto no era, ¿verdad? Sabía que algo malo le iba a pasar. El texto no nos dice más nada, pero la tradición católica, si no me equivoco, dicen que él siempre al final mezcló la filosofía con el cristianismo y se creó un movimiento ahí mixto, ¿verdad? No Biblia completa, no un evangelio completo, sino mezclado. No lo sabemos porque solo es tradición, pero hay una tradición acerca de él. No se sabe si es cierta o no. Creó una falsa doctrina. De todas maneras, el hombre no, si eso es cierto, no había cambiado. ¿Qué aprendemos de esto? Debemos evitar buscar aplausos o reconocimiento personal. No usar a Dios para obtener beneficios o éxito rápido. ¿Y cómo puede alguna persona usar a Dios? Hermano, decirle a Dios que sane a alguien, ¿verdad? Si no sana es porque usted no tuvo fe y ya yo estoy comprometiendo a Dios a que tenga que hacer algo por esa persona. O sea, nosotros no podemos manipular a Dios. Pero hay gente que intenta manipular a Dios. Eso no se debe de hacer. Examina tus motivaciones, si sirves por amor o por estatus, por una posición. Y veamos también que debemos aprender a sujetarnos a nuestras autoridades. El cuerpo de Cristo es uno solo. Ahí están los apóstoles. Puede ser que a los apóstoles les faltaba, para mí, un poquito de visión, pero los llamaron. Ellos son los responsables. Tienen que venir. Ellos llegaron como responsables a observar y oraron. Dios respeta a las personas que ha puesto adelante. Y los apóstoles, aunque van siendo empujados por la iglesia, ¿verdad?, a la parte evangelística en este momento, son los apóstoles, son los que Dios escogió. No eran perfectos, eso también quiero subrayarlo. Eran personas que también tenían errores, que tenían forma de pensar. Más adelante usted va a ver cuando Dios le habla a Pedro para que le predique a Cornelio y todas las excusas que pone Pedro. Tenían prejuicios que Dios estaba trabajando con ellos. Y vamos a la última parte. Es tempranísimo, hermano. Lo veo algunos con ojos chinos, pero es temprano. Consolidando lo que sucede, ¿verdad? Versículo 25. En el versículo 25, creo que dice 26, pero 25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron ¿a dónde? A Jerusalén. Ellos iban al centro, ¿verdad? A Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Había que aprender. Y ellos aprendieron, hay que predicar el evangelio de los samaritanos. Y mientras iban de camino, ellos comenzaron a predicar. Ojo, aquí ya vemos una diferencia. Estaban imponiendo las manos y predicando a la multitud. Y ahora están haciéndolo uno a uno con las personas que encuentran en el camino. Vea, observe eso, y el texto nos muestra esas dos etapas. Multitud y el uno al uno. Ambos son importantes. Predicar a la congregación, a la multitud, o en una campaña, está bien.
No está malo. O a un lugar donde nos inviten y haya mucha gente. Un funeral, lo que sea, hay que aprovechar. Pero la predicación uno a uno, el discipulado, el evangelismo personal también es importante. Y Dios se glorifica también ahí. No solamente en números, no solamente en cantidad. Hay gente que solo predica a los grupos grandes, ¿verdad? Pero cuando Dios le llama a predicarle al vecino, ¿verdad? No, ahí no quiero yo. Solo ahí en la iglesia, en el púlpito. No. Donde Dios nos llame a predicar. Y ellos, aun siendo apóstoles, eran humildes, porque fueron y predicaron a las poblaciones por donde ellos iban testificando el evangelio. Bueno, esto ya lo vimos. Y la última parte, el evangelismo y discipulado personal. Felipe no se quedó ahí. La Biblia nos dice en el verso 26 que un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y vete hacia el sur, el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Oiga, y el camino es desierto. O sea, vete por el desierto, ¿verdad? Porque ahí te tengo un trabajo. Entonces él no dijo: ay, qué pereza, ¿por qué no me mandas un Uber? ¿Verdad? No me mandas ahí un carrito con llamas de fuego y me llevas allá. No, él va caminando, él va y desciende a ese desierto. Él se levantó y se fue, y sucede que por ahí, hermanos, va en un carro, probablemente muy elegante, un etíope, que era eunuco. Eunuco eran aquellas personas, si no, averígüelo, ¿verdad?, que les mutilaban, cortaban sus miembros. ¿Para qué? Para que pudieran cuidar al harén del rey o a la esposa del rey. Y él era encargado de la reina de los etíopes, de Candace. Candace era un título de la reina, como decir los césares y demás, o los faraones. La reina de Candace. O sea, él era un funcionario importante. Ojo, una persona, pero importante. Y la Biblia nos dice que él venía de adorar en Jerusalén. Este etíope probablemente era una persona que le gustaba las cosas de Dios. No era judío, no había sido prosélito tampoco. ¿Por qué? Porque no se permitía a un eunuco ser parte del pueblo de Dios, de Israel. Era una regla. Él no era parte, pero él simpatizaba e iba a la adoración, e iba a los momentos de alabanza, iba a la adoración en el templo. Y él fue. Y tiene, ¿cómo lo tiene? No sé, pero tiene una copia del profeta Isaías. O sea, era alguien importante y de alguna manera se consiguió un librito. No todo el mundo podía tener una copia de las Escrituras. Él lleva su copia de Isaías y lo va leyendo en el camino. Y no era casualidad de que él está leyendo un pasaje muy importante para nosotros, Isaías 53, él está leyendo, generalmente del verso 7 al verso 8 es lo que él está leyendo. Y se le acerca a Felipe y él captó, bueno, el Espíritu le dice en el verso 29 a Felipe: acércate y júntate al carro. Le habla y él se acerca al carro. El carro va andando y Felipe ahí, ¿verdad? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás haciendo? Él está obedeciendo a Dios. Le dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Él lo escucha y le dice: ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Lo comprendes? Y el hombre le dice: ¿cómo podré si alguno no me enseña? O sea, no entiendo nada. No entiendo este libro. No lo comprendo. Y es ahí donde Romanos 10 nos dice, ¿verdad?, que cómo creerán si no fueren enseñados. Esa es la labor de Felipe. Un Felipe que estaba entre las multitudes, ahora está con una persona. Una persona es importante. Cada persona es importante. Estás atendiendo multitudes, genial. Estás atendiendo una persona, eso es valioso para Dios. Es importante, es igual de importante para Dios. Le rogó que subiese y se sentara con él.
No lo conoce, pero vea cómo era la gente de aquella época. Siéntate, pasa adelante. Ya, yo me imagino ya a Felipe de estar correteando al carro, ¿verdad? Se sienta y aprovecha, ve que está leyendo el pasaje como de la Escritura, verso 32, como oveja a la muerte fue llevado, o como oveja al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Esta versión se ve rara porque es la versión de la Septuaginta. Es la versión griega que usaban los judíos. Por eso es que es diferente. Todavía existe. Esta versión usted la puede encontrar en internet, todavía existe. La versión de la Septuaginta era la que usaban en aquella época las personas de otros países. Y él está leyendo esa versión. Era la versión que usaban los apóstoles para predicar, la versión de la Septuaginta. Así que él le pregunta, el eunuco, a Felipe: te ruego que me digas de quién dice esto el profeta. ¿Está hablando de sí mismo o está hablando de otro? Los judíos interpretaban, y algunos todavía interpretan este pasaje como es que es Israel. Israel es el siervo sufriente de toda la humanidad y de todos los tiempos, ¿verdad? Pero Jesús explicó en muchas ocasiones que el siervo sufriente era Él. Él era el siervo sufriente, que tenía que morir por los pecados del pueblo. No es Israel, es Él. Así que Él explica que está hablando de Jesucristo. Desde el verso 35 dice que le anuncia el evangelio de Jesús. Comenzando desde este versículo, comenzó a explicarle, me imagino que por otros pasajes, el evangelio de Jesucristo. No tiene el Nuevo Testamento. Aquí solo tiene Isaías. Pero probablemente este hombre había oído algo del Antiguo Testamento y eso es lo que él aprovechó, su conocimiento, para presentarle el evangelio. La pregunta de este hombre es sumamente importante. Parece que el hombre reconoce una necesidad en su vida y llegando a cierta agua, no sé si había un lago o algo ahí ve y le dice: mira, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua, aquí hay agüita. No sé si era un charco, no sé, pero había agua y eran las ganas de aprovechar ese momento que dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Preste atención, nunca más, probablemente, nunca más el eunuco y Felipe se verían en la vida. Nunca más, nunca más. Yo me recuerdo, y no voy a entrar en detalles, de que la persona que me evangelizó a mí era un muchacho de un año menor que yo. Nunca más lo volví a ver en mi vida. Nunca más. No sabemos, cuando usted le evangeliza a alguien en el taxi, cuando usted le habla a alguien en algún momento, cuándo lo vuelva a ver. Tal vez sea la única oportunidad que tenga esa persona de encontrarse con el Señor. Cuando yo acepté al Señor Jesucristo, estaba en el colegio, ya en el último año del colegio. Me acuerdo que estuve hablándole mucho a un muchacho, y bueno, ya después de todo me vine para acá, le perdí la vista, un día regresé y casualmente él iba en el mismo taxi que yo iba, después de varios años. Me reconoció, no era casualidad. Y yo le dije: ¿has pensado en lo que yo te había dicho hace años? Sí, lo he pensado. Lo he visto 2 veces en mi vida, 2 veces. Ese tuvo suerte, 2 veces. Habrá personas que no la vamos a ver nunca, pero si Dios nos dice: habla, tenemos que hablar, porque usted no sabe qué va a suceder con esa vida, que usted está sembrando en esa vida. Le dice el verso 37, Felipe dijo: bueno, o sea, ¿qué impide? El que impide que yo sea bautizado, algunos creen que era porque por ser eunuco no se le permitía participar de cuestiones judías, de todas las celebraciones judías. Entonces se le hace la pregunta: ¿hay algún impedimento? Acuérdense, soy eunuco. ¿Hay algún impedimento? Dice: no, nada lo impide. Solamente cree en Jesucristo, el Hijo de Dios.
Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí yo tengo que hacer una aclaración, que algunas versiones de la Biblia va a decir en pequeñito, estos manuscritos no aparecen en los manuscritos más antiguos. El manuscrito es viejo, pero hay manuscritos más viejos que este que no aparece esa frase. Entonces pudo haber sido una explicación ahí, una nota al pie que un escriba colocó, pero eso no deja de ser importante. Primero porque lo tenemos hoy y sigue siendo palabra de Dios para nosotros. Y segundo porque es muy antiguo, no es algo que escribió alguien hace 10 años, no, eso tiene su cantidad de años y si lo escribieron era por algo. Están ahí aclarando que el único requisito para el bautismo, por lo menos para la iglesia primitiva en ese tiempo, era creer en Jesucristo. No todas las cosas que nos inventamos nosotros hoy en día y las iglesias nos inventamos para que alguien participe de la cena, para que alguien sea bautizado. El único requisito era creer en Jesucristo. El curso de bautismo, bueno, si lo podemos hacer, genial. Que el discipulado de 3 meses o 6 meses, genial si lo puede hacer porque va con mayor conocimiento. Pero no es eso lo que va a salvar a la persona, es Jesucristo. Y el evangelio era creer en Jesucristo. Que después las iglesias hacemos eso, hicieron eso para evitar que entraran gente falsa a la iglesia, se entiende. O para estar seguro de quién estaba tomando esa decisión. Pero aquí él es guiado por el Espíritu Santo, nunca más lo va a volver a ver. Y ahí tiene que bautizarlo. Tiene que bautizarlo. Aquí también la tradición dice que el eunuco llegó a su tierra y predicó en esas zonas. Hubieron muchos lugares que cuando la iglesia ya después de muchos años llegó, ya habían gente creyente, que no se sabe cómo se convirtieron. Y posiblemente fueron todas estas personas que fueron evangelizadas en el camino, en los lugares, ¿verdad? Que fueron a llevar el evangelio a sus casas o a otras naciones. Eso es muy... En la India se encontraron también como células o grupos de personas que ya creían en Jesucristo antes que la iglesia llegara. En algunos sectores como de Etiopía también. No se sabe a ciencia cierta si tiene razón con él o no, relación con él, pero puede ser. Por algo el Señor lo escogió y lo colocó a la par de este hombre por algún propósito. Cuando Dios te habla de hablarle a alguien, no te niegues, algún propósito hay. Y tal vez estemos salvando más vidas que la persona a la quien estamos hablando. No debemos menospreciar que es una sola persona. Y el versículo 40, hermano, bueno, el 39 nos dice que subieron del agua. Esta frase, descender, en el verso 38 y subir, nos hace entender que era como un río. Cuando tú vas a un río, los que han ido, les gustan los ríos, ¿verdad? Usted desciende. Y cuando usted sube, usted asciende. Esa es la idea, de que ellos descienden a un lugar donde hay agua y ellos suben después. También esto implica que lo hicieron ambos, dice el texto. No pudo haber sido un bautismo por aspersión, porque ambos descendieron al agua. Así que tuvo que haber sido sumergidos, como nos indican las escrituras que generalmente se hacía. Lo más importante es que después que subió del agua el Espíritu del Señor, se llevó a Felipe. Oiga, lo hizo caminar un montón, ¿verdad? Y ahora sí se lo lleva. Vámonos, se lo arrebató. Eso fue un milagro y apareció en otro lado. Eso solamente había ocurrido con Elías, por ejemplo. Los profetas esperaban que el Señor que se llevara a Elías. Lo arrebató. Y esto es también un símbolo del arrebatamiento de la iglesia. Se lo llevó, lo tomó y apareció en otro lugar. Enoc, que lo traspuso Dios, dice la Escritura. Exactamente. Así que se lo llevó, una teletransportación para los más modernos, ¿verdad? Y apareció en otro lado. Qué susto, hermanos. Eso le sucedió. ¿A dónde apareció? Apareció, dice, pero Felipe se encontró en Azoto. Ahí había 100 kilómetros de distancia. Pero el Señor es interesante. Lo mandó a 100 kilómetros de distancia, pero él lo puso a caminar hasta Cesarea.
Cesarea era otra ciudad donde habían judíos prosélitos, gente que le gustaba las cosas de los judíos y vivían judíos ahí. Así que es otro sector donde él va a predicar. La distancia también era entre 95 a 100 y algo de 120 kilómetros. O sea, el Señor le adelantó medio camino, pero el otro lo tuvo que caminar él. No lo llevó gratis allá, no. El otro lo tuvo que caminar él. ¿Te acuerdas de Jonás? Bueno, el Jonás lo vomitaron, ¿verdad? Pero él tuvo que caminar una cantidad de kilómetros para llegar a predicar a donde él iba. Nosotros tenemos que hacer una parte y tenemos que sacrificarnos también. No todo es en bandeja de plata. Hay un esfuerzo que hay que hacer para servir al Señor. Y vamos cerrando esto. ¿Dónde los jóvenes pueden predicar? En su trabajo, en la universidad, en las redes sociales, con sus compañeros. Hay hasta grupos que hacen hasta cuestiones de TikTok para evangelizar. La imaginación que usted tenga, pero usted puede también hablar a otros de Cristo, a sus compañeros. Los adultos, invierte tiempo en otros, en la mentoría, en el discipulado a las nuevas generaciones. Debes estar disponible como Felipe, listos cuando el Espíritu nos habla o nos guía para hacer su voluntad. Conclusión, no debemos vivir atados a la comodidad, a las cuatro paredes de la iglesia, a nuestra Jerusalén, tan linda y bonita, ¿verdad? Porque nos las pueden mover, nos pueden sacar de Jerusalén a la fuerza. Nunca, jamás. Las tenemos que seguir y seguir y seguir, porque a eso nos ha llamado el Señor. Si nos conformamos, nos van a mover de nuestra comodidad y vamos a tener que obedecer sí o sí. Y mejor obedecer a la buena y no a la mala, no que vengan problemas y situaciones para que tengamos nosotros que obedecer a Dios. No, obedezcamos al Señor. Y ya que estamos hablando de esto y con esto termino, recuerde que el 30 tenemos una oportunidad, tenemos una actividad evangelística donde podemos invitar personas. La hermana Yadira por ahí creo que andan las invitaciones ahí por si necesitan para invitar. Están las digitales que ya coloqué en el grupo para que usted también invite a otros también. No pierda la oportunidad de hablarle a otros de Cristo. No acepta, no llega, no importa, usted hizo su parte. Es más, Dios es tan bueno que cuando nosotros hacemos nuestra parte, tal vez esa gente no se convierte, tal vez esa gente no llega, Dios nos trae otras personas. Pero nosotros cumplimos.
estamos obedeciendo y Dios se encarga de atraer a las personas que Él tiene destinadas, como dice en los capítulos anteriores, para la salvación. Pero nosotros debemos evangelizar. ¿Qué tal si oramos, amados hermanos? Antes que se me ponga más chinito todavía. Amante Padre Celestial, gracias por el ejemplo que tenemos en estos hombres que en medio de la persecución, hombres y mujeres decidieron ser valientes y seguir predicando de Cristo y no callarse. Y llevar el evangelio a un paso más, a otra comunidad, a otra ciudad, a la ciudad de Samaria, donde las personas eran rechazadas, donde no eran considerados puros, donde eran menospreciados por los judíos. Pero ahí se creó un gran avivamiento. El evangelio siguió expandiéndose y probablemente llegó hasta Etiopía, entre aquellas personas que simpatizaban con el judaísmo. Padre, Señor, que nosotros no paremos de predicar y hablar a otros de Cristo. Estas personas tenían sus complicaciones en su época, las maltrataban, las intentaban matar, las asesinaban. Nosotros tal vez no tenemos esa persecución, tal vez rechazo, tal vez burla, pero tenemos mayor libertad. Ayúdanos a poder ser luz y esperanza en este lugar, a poder alcanzar almas para ti. Mi Dios, a poder hacer nuestra parte, entendiendo que tú haces el resto y tú te glorificas, Señor. Te pido, Señor, que tú bendigas a mis hermanos y los lleves con bien a su hogar. Que le des una noche de descanso reparadora y que este fin de semana que se acerca también pueda ser de mucha bendición. Y desde ya también bendigas las actividades que tenemos en estos días. Familiares, los que tienen actividades del Día de la Madre y también el servicio cultico del domingo. Que tú te glorifiques desde ya, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me les bendiga, hermanos. Prohibido no saludarse. Levántese con ánimo, salúdense los unos a los otros y que pasen muy buenas noches.